En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos el segundo día de este curso de liturgia que hemos empezado. Recordad que esta primera parte que vamos a tratar de explicar es la introducción a la liturgia que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, por lo cual quienes tengáis en casa el Catecismo, o también gratuitamente lo podéis encontrar en la web del Vaticano, pues ahí lo podéis también ir siguiendo. Hoy vamos pues a dar un segundo paso y vamos a explicar brevemente entre los próximos 3 días la presencia en la liturgia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar solo del Padre, del cual a lo mejor nos resulta más complicado llegar nosotros a tomar conciencia de que está presente cuando celebramos la misa, y es una cosa evidente, cómo no va a estar presente Dios Padre, pero a lo mejor cuando venimos a la misa pensamos más en Cristo, y también a lo mejor nos resulta más sencillo caer en la cuenta de que está actuando el Espíritu Santo, pero también el Padre no solo es que esté presente, sino que es la fuente y el fin de la liturgia. Entonces, vamos un poquito a explicar hoy la presencia o la importancia de Dios Padre en la liturgia. Lo primero que tenemos que explicar es un término que llamamos economía sacramental, que llama el Catecismo economía sacramental. ¿Qué es esto? No se refiere a la economía, digamos, financiera, evidentemente. Se refiere a cómo Dios ha prodigado gratuitamente para nosotros el don de su gracia a lo largo del tiempo, de toda la historia, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés nos situamos en el nacimiento de la Iglesia. Por la efusión del Espíritu Santo se manifiesta la Iglesia al mundo, el primer momento en que de una manera pública y patente se hace visible, y comienza ese tiempo nuevo en el que el misterio de Cristo, que ha tenido lugar en el Calvario y en su resurrección, se va a ir manifestando, haciéndose presente y comunicándose a los hombres mediante la liturgia de la Iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el final de los tiempos. Durante todo este tiempo en el que estamos nosotros, la Iglesia vive de este misterio de Cristo, que está presente en ella, que actúa en nosotros, en la Iglesia, de una manera distinta. Ya no camina por la tierra como lo hizo en Galilea, pero está presente de un modo nuevo. ¿Cómo actúa ahora Cristo desde Pentecostés hasta el final de los tiempos? Por medio de los sacramentos. Principalmente, el más excelente de ellos, la Eucaristía. Esto es lo que en la tradición común de la Iglesia, en Oriente y en Occidente, se llama la economía sacramental, es decir, la manera en que Dios comunica y nos entrega gratuitamente los frutos del misterio pascual del Señor en la liturgia, en los sacramentos. Bueno, pues esta liturgia en la que se nos comunican los frutos del misterio de Cristo es obra de la Santísima Trinidad. Y por eso conviene que veamos la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a hablar solo del Padre. El Padre, directamente de entrada, hay que decir que es la fuente y el fin de la liturgia. En la carta a los Efesios, San Pablo, en el comienzo de la carta, en ese precioso himno en el que da gloria a Dios, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo, elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Nos ha bendecido. Nos ha bendecido el Padre en su Hijo. Bendecir es una acción divina. ¿Quién bendice? Bendice Dios. El que puede bendecir es Dios, que da la vida, y esa fuente de la vida y la fuente de la bendición es Dios Padre. Su bendición es a la vez palabra y es a la vez don. En latín, benedictio, ¿no? Bendecir. Nosotros decimos bendecir de la raíz latina del nuestro castellano, pero también en griego la palabra eulogio, que hay personas que se llaman eulogio, pues la palabra en griego de la que procede la bendición es eu, que significa bien, logia, palabra, hablar bien, decir bien, bendecir, ¿no? Aplicado a los hombres, este término bendecir significa adorar,
entregar a Dios la acción de gracias, como San Pablo, bendito sea Dios Padre, ¿no?, que nos ha bendecido en Cristo, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, Dios, que es creador, pues toda la obra de Dios es una bendición. Desde el primer pasaje del Génesis, cuando se va describiendo toda la creación por medio de ese poema precioso, hasta que llega el último párrafo del Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando se describen los cánticos de la iglesia triunfante del cielo, la Jerusalén del cielo, los escritores inspirados de la Biblia anuncian todo el plan de Dios, desde antes del tiempo hasta el final, hasta la consumación, como una inmensa bendición de Dios. Desde el comienzo Dios bendice a todos los seres vivos, especialmente al ser humano, varón y mujer. La alianza con Noé, con todos los seres vivientes, renueva esta bendición de fecundidad, a pesar de que el hombre por el pecado entorpece el plan de Dios, pero Dios renueva la alianza por medio de Abraham, y la bendición de Dios va penetrando en la historia de los hombres, evitando que termine por ese camino hacia la muerte por el que el hombre se había metido a causa del pecado, ¿no? Dios va trayendo de nuevo a la vida, a su fuente, a los hombres, Dios, que es el Padre de los creyentes, que bendice a los hombres, ¿no?, va como con su bendición desde el comienzo, inaugurando ya la historia de la salvación. Conocemos, grosso modo al menos, la historia del Antiguo Testamento, las bendiciones de Dios que se van manifestando en acontecimientos maravillosos, salvadores, ¿no?, como el nacimiento de Isaac, sobre todo la salida de Egipto en la Pascua y en el Éxodo, la entrada en la tierra prometida, la elección del rey David, ¿no?, la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, ¿no?, incluso el exilio, cuando son esclavizados y deportados en exilio los judíos fuera de su tierra, también eso es un momento de purificación y de retorno a Dios, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, que van como tejiendo la liturgia del pueblo de Israel, recuerdan que Dios siempre ha bendecido a su pueblo, ¿no?, desde el comienzo. Y a su vez el pueblo responde a Dios bendiciéndole, alabándole, dándole gracias, ¿no? Bien, pues nosotros hoy, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, la liturgia que celebra, la liturgia de la Iglesia, la nuestra, esta bendición de Dios se manifiesta ya plenamente, y además se ve que ya ha sido plenamente comunicada. ¿En quién? Pues en el Hijo del Padre, en Cristo. El Padre Dios, que es la fuente de toda bendición, es reconocido y adorado, ¿no?, como fuente de todas las bendiciones, desde la creación, desde el momento de la venida del Hijo, su muerte y resurrección. El Padre es reconocido y adorado como aquel que nos bendice y que nos lo da todo en su Hijo, que se hace presente en la liturgia, encarnado, muerto, resucitado por nosotros, nos colma de las bendiciones de Dios y derrama sobre nosotros el culmen de los dones, el culmen que contiene todas las bendiciones de Dios, que es el Espíritu Santo. Por esto se comprende que demos como esta respuesta de fe y amor a las bendiciones con que el Padre nos ha enriquecido, como San Pablo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos ha dado todas sus bendiciones. La liturgia cristiana es un poco esto, proclamar esta bendición por parte nuestra al Padre Dios, agradecidos, porque Él es quien nos ha bendecido, como una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por todos sus dones, ¿no?, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando le damos gracias. Por otra parte, a la vez, mientras dure el tiempo, hasta el final de los tiempos, la Iglesia sigue presentando al Padre la ofrenda de su propia vida, de sus propios dones, y seguimos pidiendo al Padre Dios que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda que le presentamos, que es el pan, que es el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de su Hijo, sobre todos nosotros que estamos presentes en la asamblea y sobre el mundo entero, para que por la comunión en la muerte y resurrección de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones de Dios den su fruto en nosotros y en el mundo entero. Bien, pues esta es, digamos, la
la fuente y el culmen de la liturgia, Dios Padre. Dios Padre como fuente y fin de la liturgia, como fuente y fin de toda bendición. Próximo día hablaremos también de la presencia del Hijo en la liturgia y el siguiente del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.